Marmolejo, director, documentalista, analista y gran amigo de este espacio libre como el viento. Mi querido Dani, ¿cómo estás? Siempre elegante, siempre listo para hablar sin censura. Un abrazo. Me bañé, Vicente, porque es lunes y hay que estar en sin censura, abriendo la semana con información importante, Vicente, con la gran audiencia internacional y obviamente nacional de Sin Censura, con tus analistas invitados que siempre están muy atentos al pulso de la nación, Vicente, y las circunstancias complejas que enfrenta América Latina. Elecciones que giran hacia la ultraderecha, como lo hemos visto en Colombia recientemente. Otros Propongo, asuntos, Vicente. Sí, propongo que nos vayamos, si te parece, para segmentarlo en tres partes, ¿no? El venga. proceso rumbo al 2027, el desafuero de Alito Moreno, que ojalá se dé muy pronto, Ya. y pues este retiro de visa de Andrés Manuel López Beltrán, lo que significa cuando ya hemos visto cosas así, legaloides contra la izquierda en diferentes eh, países de nuestra América Latina. No sé si te parece, lo Por dividimos. supuesto que sí, Vicente, y es fundamental empezar ya a calentar los motores rumbo a la elección del 2027, que es una elección que toca el ámbito federal y el ámbito local. Es una elección intermedia que definirá el rumbo del país del 2027 al 2030, cuando habrá nuevamente elecciones y renovación de la presidencia de la República. Es decir, que vamos a llegar en el 2027 a la mitad del camino de la segunda etapa del gobierno de la Cuarta Transformación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Y esto tiene un significado fundamental para poder robustecer las estrategias del gobierno federal, para garantizar la seguridad pública, que es un tema crucial, y para enfrentar también la dinámica nacional en Estados Unidos, considerando que Estados Unidos tiene elecciones de medio término en noviembre de este año. Entonces, el que Estados Unidos empiece a mostrar la realidad de una fractura cuando Donald Trump tiene el 33-32% de preferencias electorales, significa que México no puede subirse en el barco del Titanic de la ultraderecha. Debemos ya dejar una definición respecto a lo que significaría estados fallidos, alineados al trumpismo y a otras corporaciones anglosionistas. Entonces México, Vicente, no puede, y debo de repetirlo aquí en este importantísimo espacio, subirse al Titanic de la ultraderecha. Nada más para hablar de las elecciones y poner un ejemplo, hoy en Santander, Colombia, se están haciendo por parte de Estados Unidos e Israel el scouting para la operación de fracking, para la extracción de hidrocarburos, principalmente del petróleo. Entonces, a una semana de que Abelardo de la Espriella llegó al gobierno, el país ya está tomado por el ejército de Estados Unidos, por el ejército de Israel, también como consecuencia del problema que significó el terremoto. El presidente Gustavo Petro sale prácticamente a realizar crítica bajo una postura de que no es la palabra exacta, pero yo puedo decir que lo que ha sucedido es un desastre en pocos días, porque este tipo de figuras como Abelardo de la Espriella ha fabricado incluso spots televisivos donde se le ve un montaje saludando a la gente y toda esa gente son actores o extras y nada es real. Y también ha entregado balones de fútbol con el logotipo de su partido, en donde hay necesidades por la carencia de las personas que han sufrido el colapso de sus viviendas y la ¿Quieres, pérdida de sus familiares. ¿Quieres ver los dos videos a los que haces referencia? Yo Hay creo que sí, uno. porque es un anticipo de lo que puede suceder si México va a la ultraderecha. Mi querido Vicente, me parece que son fundamentales estos videos para que vean la fabricación de candidatos y la importancia de que México no entre
en ese convoy de la tragedia política. Primero de la Espriella, llegando a un lugar, le arman una presunta bienvenida ahí para la foto, no se baja hasta que todo el mundo ya esté listo, se escucha que gritan arriba las manos o manos arriba. A ver, lo tienes, mi querida Marvel, primero ese. Sí. Vamos a ver y escuchar ese video con la ayuda de Marvel en los controles, mi querido Daniel Marmolejo. Cuando esté Sí, lista Vicente. Marvel, que nos avise. Que nos avise, es vergonzoso, ¿eh? Y es tristísimo para un país que tengan este tipo de personajes que a través de la fabricación de su imagen ocupan el poder, como Milei también, ¿no? Más Claro. de decenas de miles de empresas cerradas en Argentina. Échalo, Marvel. Buenaventura cayéndose, la gente pasando hambre, No, necesidades. a ver, mi Viene querida con un Marvel. camionado de balones No para nos darle balones de equivoquemos, fútbol por a los favor. niños. Marvel, le pedimos el video en donde llega. Así o más armado. Y después. Es un pinche en spot, plena, Vicente. pues sí, y después en plena tragedia por el sismo, por el temblor, por el terremoto, en lugar de llevar comida, lleva balones de fútbol. Ahora sí, Marvel. Hermano, lancemos las manos. ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Saluden, saluden! ¡Señor Tigre! Daniel, y creo Sí. que como confirmación del montaje, es que cuando se sube a la camioneta queda por encima de los supuestos escudos antibalas, lo que lo expone. O sea, si realmente lleva escoltas que con escudos antibalas para protegerlo, pues está yendo en contra de su propia seguridad, pero te habla del gran montaje, pues, mi querido Daniel. Sí, Vicente, mira, quienes conocemos la mercadotecnia política, la mercadotecnia social, quienes hemos visto procesos donde se establece una lógica en un set de grabación, entendemos esto como parte de la necesidad de construir narrativas e imagen política, pero cuando lo vemos ya en el medio de una tragedia se vuelve una burla. Y cuando las arengas son en esta dimensión de sumisión de un pueblo con actores hacia una figura que emerge también mediante un fraude electoral y con aclamaciones como si hubiese llegado Michael Jackson o Jorge Campos, uno a regalar saludos y el otro a regalar balones. La realidad de los pueblos está muy marcada porque estos no van a gobernar, sino que simplemente van a transferir recursos. Entonces es el daño a la República. Por eso debe de quedar muy claro que lo que está sufriendo el pueblo de Colombia con una tragedia y lo que sufre con un personaje fabricado como Abelardo de la Espriella, que no tiene conciencia, digamos, humana de la tragedia, lo cual te lleva a personajes con las características de narcisismo
y que puede ser un narcisismo maligno. Solamente requieren estos sujetos la aclamación del imperio, el apapacho del imperio, para que ellos terminen de hacer la entrega de sus países. Y hemos hablado de todos los que están configurando en este momento la ultraderecha. Por eso las elecciones en Brasil, en donde está confrontado Lula con el hijo del expresidente Bolsonaro, que en este momento están en un proceso muy importante que significaría la reelección de Lula. Brasil, hay que dejarlo claro, no se puede perder. Si se pierde Brasil, que es la economía más poderosa de América Latina y que es la potencia del Cono Sur y una fuerza de los BRICS, se terminan de romper los BRICS en el continente. Y también la relación con otros países que son muy importantes, como puede ser Irán, como puede ser desde luego China, India, países que son fundamentales en la llamada nueva ruta de la seda y que son el contrapeso a la visión unipolar anglosionista. Ya es una visión unipolar de un siemés, que es el anglosionismo. Por eso nosotros, a partir de estas imágenes que acabas de mostrar, Vicente, en México se va a elegir el Congreso, que son 500 diputados, 300 de mayoría y 200 de representación proporcional. Los 300 corresponden a los distritos electorales de este país y los 200 a las 5 circunscripciones que también conforman la República. No hay cambio de senadores, esos permanecen todavía, pero es un cambio de legislatura. Pasamos, si no me equivoco, a la 68 legislatura del Congreso de la Unión, y esta parte es fundamental, que mira, dentro de la configuración Morena, pues de sus 23 gobernadores, son 12 las gubernaturas que Morena pone en juego, 12. Las dos Baja Californias, Campeche, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Zacatecas. Y algunas de estos estados en conflicto por violencia, principalmente sería uno de los factores fundamentales. En el caso del Partido Verde Ecologista, que es un partido aliado, hoy no le quiero hacer ninguna crítica, estoy haciendo nada más una mención, tienen el estado de San Luis Potosí. Y este estado, pues, hay una posición de Morena contra el nepotismo, porque pues quieren imponer a la esposa del actual gobernador. Este tipo de comodidades son insoportables para la izquierda y para las coaliciones de izquierda en nuestro país. El otro, Vicente, es el PAN, que estaría refrendando 3 estados que son Aguascalientes, Chihuahua y Querétaro. Y nosotros debemos de saber que Aguascalientes y en Querétaro tienen siempre un manejo en términos de ultraderecha. Todavía más Aguascalientes, por ser un estado donde hay todavía ciertos conservadores, ultraconservadores. Recordemos que la visita que hizo pues desde España la alcaldesa de Madrid, uno de los puntos de llegada fue Aguascalientes, donde fue muy recibida y donde se congregaron muchos de los gobernadores de la derecha. Entonces el conservadurismo en Aguascalientes es un arraigo histórico, viene como parte de la derecha católica que a tiempos actuales todavía mantiene la retórica de la lucha cristera. Ya es una cosa que es, digamos, muy, muy pasada, pero siguen, digamos, en el discurso de tratar de marginar el avance de la izquierda por considerarla prácticamente demoníaca como el comunismo. Yo entiendo que sectores de la población todavía enfoque, pero también hay población joven. Por lo tanto, se requieren estrategias vanguardistas de comunicación política para empezar a desarticular la visión y no va contra ninguna religión, porque no hay una sola religión en Aguascalientes, también hay grupos evangélicos, sino para romper la visión ultraconservadora de Aguascalientes. Y en el caso de Querétaro, Vicente, son las Big Tech, son las grandes inversiones, porque aunque la población queretana se viene
comprimiendo debido a la gran presencia cosmopolita que ha tenido Querétaro por la influencia de capitales y de gente que migra hacia el estado de Querétaro. La realidad de Querétaro es muy particular. Son estos grupos, es el panismo que tiene concesiones, son grupos empresariales que buscan siempre privilegios y marginar aspectos como el agua, por ejemplo. Este tipo de control es muy dramático. Y pudiéramos suponer que aquí ver una presencia muy fuerte de capitales extranjeros, de poderes fácticos, incluyendo organizaciones no gubernamentales. Este es un dato muy importante, que están siendo operadas desde la inteligencia de los Estados Unidos. ONGs disfrazadas en Querétaro, que están ahí acariciando el proceso electoral y manteniendo esos privilegios. Y aquí es un asunto muy delicado porque forma parte de un corredor que es Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí, y este es el corredor industrial más importante del centro del país, uno de los más importantes del mundo, porque allí se encuentran muchas de las empresas de las 500, denominadas así, que son las de la mayor capitalización global. Entonces, allí también es donde se va configurando el escenario de desapariciones forzadas, de violencia, pues, fosas clandestinas en el centro de México y que también impacta en Jalisco. Entonces, la población se ha venido acostumbrando, desgraciadamente, a esto como una normalidad, debe de empezar a romper al panismo en esta región y darle la oportunidad que gobiernos y figuras que pues han demostrado también a través de sus actos, de sus participaciones en el gobierno federal con Andrés Manuel López Obrador y después, que pueden ser buenos gobernantes y que tienen arraigo. Tendríamos que ver si el doctor Santiago Nieto, por ejemplo, da la batalla en un estado tan importante, u otros personajes también. Hay senadoras de la República, hay personajes que estarían dispuestos a defender a la Cuarta Transformación en el estado de Querétaro. Entonces, Vicente, el PAN con 3 estados y Chihuahua, que muy probablemente pues, le va a ir de las manos al PAN, por todo el escenario de corrupción y también de permisividad para que las agencias extranjeras, como puede ser la CIA, como ha sido la CIA y otras, tengan injerencia y bueno, pues se rompa también el esquema de seguridad nacional y su ley, como lo es la ganadora de este estado, mal gobernado por el PAN, y que le abre la oportunidad a la izquierda y a Morena de empezar a hacer cambios históricos y profundos. Hay un exgobernador en la cárcel del PRI, y bueno, pues tener esta configuración PRIAN que todavía está por ahí. Sin embargo, MC también en Nuevo León, con esta figura que ha sido bastante mediática, pero que es muy insustancial y que se supone ha hecho o se presumen importantes y negocios donde se manejan cantidades de miles de millones a sus despachos de abogados familiares. Sí, Samuel García, que no cuajó el proyecto de Elon Musk y que la verdad es parte de un fracaso sistémico, tiene también ya la oposición de los grupos económicos de poder en Nuevo León. Conozco el estado de Nuevo León, hice campañas en el estado de Nuevo León, sé lo difícil que puede ser que la izquierda avance en Nuevo León, lo debo de decir, no se ha dado el cambio, tampoco en Aguascalientes, aunque hay municipios que han sido gobernados por la izquierda en diferentes estados del país como estos, incluyendo Nuevo León también, pero se requiere profundizar estratégicamente en perspectiva de una izquierda que también, como lo demostró el presidente López Obrador, puede convivir con los empresarios, ¿no? Hubo una muy buena relación, se lograron abrir los salarios, el salario mínimo rompió la barrera que limitaba, se generó mayor economía, y bueno, pues aunque hay grupos que son más radicales porque el interés económico es mayor, justamente hoy en Nuevo León esos grupos no quieren a Samuel García y no ven con buenos ojos a su esposa. Por lo tanto, se requiere, insisto, una relación positiva
y una mirada favorable para la izquierda, pero también entendemos que son estados fronterizos y el que un estado como Nuevo León, con una frontera muy importante, con cercanía con la frontera de Tamaulipas también, y que se pueda, digamos, lograr un ascenso de la izquierda, tiene que ser más cuidadoso que lo que Morena hizo en Baja California, lo debo de decir, con cuadros políticos más serios y donde los intereses y las relaciones familiares no contravengan el proyecto de la izquierda, como también ha sucedido en Baja California, lo dejo muy claro. Y fíjate que el PRI no tiene nada que defender, no tiene ninguna gobernatura, Vicente. El PRI es un fracaso nacional, pero al PRI, con esta lógica de que Alejandro Moreno extendió su mandato en el PRI a través de una reforma interna y de que hay muchos conflictos con él, no solamente con la izquierda, sino dentro de su propio partido. Ahí lo vemos con Carolina Villano, que es una de las figuras que se ha mantenido en el enfoque de Alejandro Moreno, pero muchas otras figuras literalmente quedaron marginadas del PRI y bueno, hoy es un momento fundamental para desplazar al PRI y que también se haga algo fundamental. El dirigente nacional del PRI tiene antecedentes que Guillermo Labastida Ochoa, Francisco Labastida Ochoa, ex gobernador de Sinaloa, ex secretario de Estado, ex candidato del PRI, ha dejado muy en claro que Lito Moreno, desde la década de los años 90, cuando él lo conoció, es un coyote en el sector energético. Entonces, de coyote a gobernador, de gobernador defraudador, de gobernador defraudador a dirigente, de dirigente político, representante popular, a entreguista de la nación, estamos frente a una figura impresentable para el país y que además, por todos los elementos, se le puede llevar a un juicio por diferentes vías, el camino judicial tras su desafuero, y eso es una cuestión impostergable, innegociable. Los caques de Morena en la Cámara de Diputados que hacen acuerdos que a la gente no le gustan, Vicente. Y le dejo esto muy claro así a Ricardo Monreal. No tengo yo ningún... que ese tipo de negociaciones, aunque parezcan necesarias, y que estos güeyes estiran el pinche chicle para que el país se pueda sostener, no, así no queremos que se sostenga el país, que estos tipos que han hecho mucho daño al país, que han defraudado a los estados de la República, que han amasado cantidades importantes de dinero, en elección interna. Dice Francisco Labastida que él decía que tenía un capital de 300 millones con los que había sacado esos 300 millones del estado de Campeche para impedir que otra figura, en el caso del doctor José Narro, se impusiera sobre él el proceso interno del PRI. Le dijo, ni te metas, yo tengo 300 millones. Sí, estas figuras ya se han extirpadas como un cáncer del sistema político nacional y que no sean acariciados por ningún coordinador cacique histórico de la izquierda, querido Vicente. Entonces, entre las diputaciones federales, las gubernaturas, sí. No, sobre Alito, digo, creo que es importante esto que me pasa, claro. Ceci, ¿no? Importante que no sea nada más Daniel, que no sea nada más Vicente. A ver, sí. Sobre Alito, mi querida Marvel. En el año 95 estaba visitando el estado de Campeche y de repente en la reunión llegó un vehículo un tanto cuanto lujoso. De atrás venía un vehículo con guaruras, unas 4 gentes, y me llamó la atención. Pregunté, dije, ¿quién es ese señor? Que no lo conocía, nunca lo había visto. Era Alejandro Moreno. Me dijeron, pues este señor es Alejandro Moreno. ¿Y qué hace? Pues trabaja en el municipio de Ciudad del Carmen. ¿Y qué hace ahí? Pues un puesto menor. Dije, ¿y cómo le hace para tener tantos bienes? Me dijeron, bueno, pues se dedica a conseguir contratos en Pemex para las empresas que quieren trabajar con ellos. Y de ahí saca su dinero. O sea, coyote, pues, en pocas palabras.
Luego lo traté en el Senado, en donde hacía prácticamente lo mismo, pero quizás a mayor escala. Cuando compitió para ser presidente del partido, estaba tratando de ser presidente del partido el doctor José Narro, gente a quien estimo y respeto. Y él le dijo a José Narro, y Narro me lo contó a mí, le dijo, no te metas a competir conmigo. Tengo 300 millones de pesos que saqué de, digamos, las finanzas del Estado, y con eso voy a tener dinero suficiente. Así, confesando el delito. Así como se lo estoy contando. Ajá. Es decir, no lo invento. Ajá. Y quien me lo contó es una gente que merece todo mi respeto. Correcto. Digo, vamos a poner las cosas como son, mi querido Daniel. No lo dices tú, no lo digo yo, lo dice la Bastida Ochoa. Más claro ni el agua. Entre priistas te veas. Ahí te la dejo. Entre priistas te veas. Totalmente. Qué importante fue esta reflexión, porque hay varias figuras. Mira, no todas las figuras del PRI fueron indecorosas, Vicente. Ha habido figuras que han tenido una talla política histórica. Y también hay que reconocer en muchos sentidos la política internacional de México que tuvo ese trazo priista en su momento. Digo, los neoliberales, como sucede algo muy parecido a lo que sucedió por ahí de la década de los años 80 y 90, se dio una lucha interna en el PRI entre los nacionalistas y los tecnócratas. Los tecnócratas venían de la mano de Salinas de Gortari. Algunos nacionalistas venían de décadas atrás y los gobernadores... ¿Miércoles o jueves de la próxima? ¿Qué día es sí, exactamente? Sí, te estoy escuchando, Vicente. Y los gobernadores vivieron esa pugna y fue la manera en la que los tecnócratas arrebataron el control del PRI y los tecnócratas volvieron al PRI pues neoliberal. Hoy los mafiosos del PRI quieren hacer del PRI la puerta para que accedan los intereses norteamericanos a México para salvarse ellos su pellejo. Entonces ya estamos frente a una desfachatez y desconfiguración que necesita un límite y no caricias izquierda consecuentes con estos individuos, querido Vicente. Entonces, la elección, para tratar de cerrar el tema de la elección, es fundamental. Ni a Abelardo del Espriella ni a Litos Morenos. Y por el otro lado, en el caso ya nada más para concluir de Morena, mejores gobernadores que los gobernadores conocidos. Hoy tenemos capacidad de medir no solamente la intención de voto del partido, sino el trabajo interno de los gobernadores, de los presidentes municipales, para crecer aún poco lo necesario, crecer lo necesario, el nivel de las elecciones con mejores candidatos. Es un reclamo nacional, así como tenemos que elegir siempre mejores jueces, ahora que no lo que nos dicte un acordeón, sino lo que nosotros podamos juzgar que es mejor para el país. Tenemos que elegir mejores presidentes municipales, mejores gobernadores de la República, mejores, desde luego también, diputados locales y mejores diputados federales, Vicente. Entonces es una configuración compleja porque México no está para riesgos. Y en esto nada más un paréntesis, a una persona que es un buen amigo, que le hace falta reflexionar en esto, porque pues hay una manera de desvalorar el proceso. Se van a usar mantras de narcopartido refiriéndose al oficialismo. Son mantras. Se va a utilizar la inteligencia artificial para las campañas. Se va a difamar candidatos. Va a venir la empresa Black Core, si no es que ya está, y las ONGs y grupos religiosos a ensuciar el proceso electoral. Por eso, Vicente, lo dejo aquí muy claro. Sin censura tiene que ser uno de los medios alternativos en redes más respetables, más honorables y sobre todo de mayor participación
y de pretensión de reflexión sobre los 17 estados del país, sobre todos los congresos estatales, sobre todas las alcaldías y sobre las diputaciones federales. Tiene que ser este medio fundamental, es total la elección y sin censura, tiene que llegar al límite máximo de compromiso, de trabajo en pos de la elección. Las frecuencias del Estado son limitadas, y la basura y la distorsión y la destrucción del proceso está operando también a nivel internacional, también a nivel local, y evitar los riesgos significa no el involucramiento de candidatos con el crimen organizado, Vicente, no la participación del crimen organizado para financiar campañas, no la participación de personajes de dudosa procedencia, no la intervención del nepotismo, de figuras que viven con el nepotismo, con la coatitud, con el compadrazgo y con el amiguismo. Y desde luego elegir personas que estén totalmente identificadas con la izquierda, carajo. Personas identificadas con la izquierda y no prianistas y cachirules metidos en el escenario del oficialismo, que además en distancias muy cortas de tiempo se dedicaron a ofender el proyecto alternativo de nación promovido por la izquierda y que nos tiene en este momento. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, Vicente, y yo espero que el espacio sin censura tenga un dinamismo impresionante de cara a las elecciones 2027, porque lo que viene puede ser muy dañino para el país si gente de buena fe, pero de poco conocimiento y de poca profundidad, aunque tengan estudios, la política tiene características muy especiales, se dejen llevar por el llamado canto de las sirenas o por la propaganda negativa y las campañas de odio, querido Vicente. Y nada más por no dejar tu opinión sobre el retiro de la visa a Andrés Manuel López Beltrán, y si acaso esto que se anuncia le reditúa a él. También el hermano de Andrés Manuel López Obrador dice, no van por el chico, quieren el grande, en referencia a su hermano y no a su sobrino. Y bueno, por cierto, una disculpa porque se ha metido ahí un audio que no debería, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, no te preocupes, Vicente. En backstage siempre hay comunicación. En este caso se metió, pero no pasó nada. Mira, el retiro de la visa es un mensaje. No es que sea necesaria, y menos en las condiciones actuales, de acuerdo a la carta que escribe Andrés Manuel López Beltrán al presidente Donald Trump. Es una herramienta de los Estados Unidos para dejar marcas, para estigmatizar. En realidad, la relación binacional supera mucho esa de un personaje, cualquiera que este sea. Y acabamos de ver a la presidenta de la República presente con Donald Trump en el partido final de la Copa del Mundo, donde la presidenta entregó el premio, el reconocimiento, el trofeo a la mejor figura deportiva, al mejor jugador del Mundial. Entonces, no es una situación agradable que por un lado tengas un trato que pudiera estar enmarcado en un código diplomático binacional adecuado respecto a otra cuestión que es una puñalada por la espalda, porque no es contra Andrés Manuel López Beltrán, una figura política que viene a empezar un proceso ya no dentro de las estructuras del partido, sino como una figura que tiene que evolucionar políticamente en el país como un político joven. Lo conocí yo a los 14 años de edad, tengo un recuerdo de él cercano a su papá, un adolescente pues muy, digamos, imantado por el trabajo de su padre, que eso es una cuestión fundamental. Y lo demás, que tanto se dice, pero que no tiene comprobación, pues tendrá que llevarse a un plano de evidencias. Mientras no las haya, Vicente, sabemos qué ha hecho la derecha en Argentina cuando a la hija de Cristina Fernández le impidieron salir del país y requería un tratamiento médico y había elegido ir a Cuba, y las autoridades se negaron a ello. Sabemos también lo que ha significado de manera permanente
lo vimos ahora en el Mundial de Fútbol, que la selección iraní no pudiese pernoctar en Estados Unidos y tuviera que dormir en Tijuana, Vicente. Sabemos que a un árbitro, si mal no recuerdo, somalí, le impidieron el acceso a Estados Unidos, e incluso en la Leagues Cup que se acaba de, o que se está jugando en Estados Unidos, al jugador de Cruz Azul, Cristian Evere, le impidieron el acceso a Estados Unidos por ser de origen mexicano, un país estigmatizado. Entonces, no nos deberíamos de preocupar por una visa, nos debemos de preocupar decididamente porque esto no sea parte de una estrategia, que a mi juicio sí lo es, de querer golpear la estructura política de México como parte de Honduras Gate en una nueva fase después de la ruina que es Colombia, tanto en Cali como en la presidencia. Son dos ruinas, una por la naturaleza y otra por decisión de gente pues que se dejó llevar por la perversión de un sujeto mediático y por Estados Unidos, Black Core, Israel y personajes que forman parte del ministerio, que es un ministerio antisemita que funcionó en Colombia con estos grupos religiosos y que a esto se le suman los incendios, como lo que pasó también en la Patagonia Argentina, pues para poner en remate los bienes de la nación. Tenemos que estar por encima de ello, Vicente, mostrarle al mundo que México tiene capacidad de gobierno, capacidad democrática, capacidad de elección. Bajo todas estas condiciones, la figura de Andrés Manuel López Beltrán aglutina un posicionamiento y una reflexión muy amplia de la izquierda, por el apellido que tiene, por el legado que hay del presidente Andrés Manuel López Obrador y porque sabe también es un intento de golpe a la figura del expresidente de México. Ahí es donde se equivoca Estados Unidos, Vicente. Ahí es donde se equivoca. Porque ellos creen que México tiene debilidad de sentimientos. Y México a nivel sentimientos somos una potencia sentimental. Y cuando te tocan los sentimientos, cuando te atacan indebidamente y además sin argumentos, para todos los que digan que a quienes les quitan, a ver, si los quieren detener por delincuentes, ni les quitan la visa, Vicente, mejor los capturan. O sea, ahí mismo, en esa misma lógica se cae esta trampa en la que quieren caer muchos, entonces no hay que dejarnos llevar. Vicente, creo que este es un fenómeno que se viene dando de manera sistemática en el continente. Recordemos también el ataque que sucedió en Canadá hace pocos años, también con el gobierno de Trump, a la directora financiera de Huawei, que es la cooperativa tecnológica más importante de China, que la encarcelaron en Canadá. O sea, siempre están aplicando estas estrategias, no es novedad, pero nosotros somos un país muy fortalecido, Vicente. Pues mi querido Daniel, como siempre es importante escuchar tu análisis, tu desmenuzar los temas y yo te agradezco siempre que todas las semanas estés aquí en este espacio libre como el viento. ¿Por qué no cerramos con la invitación de siempre para tus trincheras, para tus espacios y gracias por tus generosos mensajes? Yo suscribo, es momento de levantarnos y hablar fuerte, hablar contundente, mi querido Daniel Marmolejo. Sí, Vicente, nada más tenemos un país, México. Cuarta República en YouTube y en X, antes Twitter o ex nuevo, Vicente. También tenemos réplicas en Facebook, en algunas otras redes sociales, pero ahí estaremos muy pendientes del pulso preelectoral, de la reflexión sobre los candidatos, de la reflexión sobre la izquierda y la pluralidad que también debe tener la izquierda, seguimiento sincronizado de aquellos y también lo que pasa a nivel internacional. Querido Vicente, te mando un abrazo muy grande, mis mejores deseos, que sigan apoyando los esfuerzos que tú emprendes en Sin Censura y aquí estaremos siempre con el gusto de apoyarte también. Y hablemos sin censura de esos temas que en otros lados no se atreven. Sí. Las exclusivas de la 4T a López Dóriga, hazme tú el favor. Claro. El financiamiento desde Palacio Nacional a Radio Fórmula y a todos estos. No. En fin.
Mi querido Daniel Marmolejo, un abrazo. Nos veremos pronto, querido Vicente. Claro que sí, Daniel Marmolejo hablando con nosotros sin censura. Y entiendo que por todas estas cosas que digo soy el apestado, el incómodo, el malquerido, tanto en la oposición como en la 4T, en algún sector de la 4T. Pero si no lo dice uno, ¿quién? Bueno, déjenme saludar a la